Para mí, Antonio Pérez Henares, es un inmenso honor poderle presentar a un gran amigo y un compañero en esta aventura. Augusto Ferrer Dalmau ha participado junto a mí, él en los jurados de pintura, yo en los de literatura, y hoy hemos pensado que para iniciar todo esto, quizás estando donde estamos, siendo un canto a la historia y siendo él el pintor que mejor la está recreando en estos momentos, hacer un recorrido por la historia de España rápido, sencillo, pero para iniciar estas jornadas con sus propios cuadros. Bueno, mira, vamos a hacer, como dice Xavi, un pequeño recorrido a saltos grandes de cuadros más o menos importantes de mi trayectoria profesional y hasta ahora, hasta estos días. Vamos a empezar con Covadonga. Yo creo que es el cuadro más emblemático del principio de lo que yo he pintado más antiguo. Es un cuadro que en su día había que pintarlo, llevábamos ya 500 años sin tener el cuadro y ya tocaba pintarlo. Para este cuadro he dedicado muchísimo tiempo de documentación con David Nievas y para saber cómo vestían, cómo eran los musulmanes, cómo eran los cristianos, y es más un documento, yo diría, como una uniformología que sigue como un cuadro. El aniversario, el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, pues se celebró y lo celebramos prácticamente nosotros solos en Covadonga. Y es cuando Augusto pues empezó a pensar, no, yo había pensado antes, lo tenía ahí, y este es el cuadro de la batalla. En el caso de Augusto se darán cuenta que cada personaje es un cuadro en sí mismo. Descubran a Pelayo, pero pueden descubrir uno a uno también a los que combatían por un lado y por el otro. Verán que en el lado cristiano hay gente diversa. No, pues para este cuadro tuve que ir al escenario, buscar Estuvimos en el escenario. Ver cómo podía ser aquello, sin la carretera, sin nada, y plasmar un poco, imaginarse un poco cómo podía ser una emboscada, una celada de bajada. Por esto arriba tenemos a don Pelayo que está ya gritando y a los musulmanes ya en retirada. En la uniformidad cristiana se ven dos diferentes historias. Por un lado están, digamos, los norteños, claro, los astures, prácticamente tal, y por otro lado los que son más godos. Sí, bueno, estaban los que acompañaban a don Pelayo, que eran más caballeros, iban con más armadura, y luego estaba los que eran pueblo llano, que iban con la ropa normal, que es lo que aquí se puede ver. Podemos pasar a la siguiente etapa, que pegamos un salto sustancial y nos vamos a un momento importante en la historia de España, que es el descubrimiento de América. Un momento de cómo vestían los marinos. He contado con David Sum, con David, el asesor David, que se encarga de documentarme todo lo que es. La imagen de color es una imagen de alguien fuerte, de alguien curtido, de alguien con músculo. Veterano. Es un veterano, es un marino. Sí. Este cuadro se titula la primera playa. La primera playa, que fue la llegada a Guananí. A Guananí, exacto. Ni siquiera a la Española. Exacto. Y ahora pegamos otro salto, que nos vamos a para mí es uno de los cuadros que más me gustan. Es la entrada de Cortés. La entrada de Cortés en Tenochtitlán. Con este cuadro, por anécdota, ha habido mucha polémica. En México decían que si había ventana o no tenían ventanas en Tenochtitlán. Bueno, yo no sé si había ventanas, pero yo no quería dejar esa pared ahí puesta, entonces me marqué la licencia de poner un ventanuco para que no me rompiera, que no quedara todo tan plano el cuadro. El cuadro se nota que tiene una tremenda documentación, porque si se fijan bien, reconocen inmediatamente a Cortés y pueden reconocer también a Alvarado, pero miren quién va delante. Delante, porque él no llega únicamente con los castellanos. Delante va un príncipe tlaxcalteca, que va a ser absolutamente clave, el príncipe de los tlaxcaltecas. Pueden ver también dónde está Malinche y pueden ver otro
algo que no falta ni podía faltar en el cuadro, un perro. Sí. Porque los perros fueron, los alanos, fueron un elemento importante. Y verán las armaduras. No son las que estamos con... Claro. ¿Qué sucedió con las armaduras? A ver, tenemos una imagen errónea de los conquistadores con los yelmos, las borgoñotas y estos, que aún faltaba un siglo para que aparecieran. Estamos hablando de hacía 4 días habíamos tomado Granada. Granada. O sea, De hecho, muchos de ellos habían combatido. Habían combatido Granada. Entonces estamos hablando de un periodo final medieval y esta es realmente la estética con la que vestían. Entonces también es importante en la pintura histórica es hacer una fotografía del pasado, o sea, intentar reconstruir cómo eran. Y en este caso también reconstruimos pues, cómo podía ser el pasaje de Tenochtitlán, cómo eran los indios, cómo vestían. Es que ahí esa está muy parte, documentado. yo les pediría que se fijaran en la parte del cuadro donde están los mexicas. Y hay un personaje que para mí refleja prácticamente todo. Incluso en esa gente que está viendo entrar, hay gente muy varia. Hay gente que se nota que son esclavos, que llevan las cuellas, pero hay un noble azteca que tiene un gesto inequívoco. Se está llevando la mano, así, con un gesto de estupor que me parece que representa de una manera fenomenal lo que puede ser el impacto de ver entrar a estas gentes en lo que era la gran capital del gran imperio mexica, de Tenochtitlán. No se podían imaginar, no se creían lo que estaban viendo. El cuadro está ahora en el Museo de México. Está en el Museo de México, el cuadro. Bueno, esto yo que lo haya pintado es de Channing, de la portada de su libro, por lo cual tú di lo que sea. Bueno, esto es un orgullo personal. Es Cabeza de Vaca, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, el primer gran caminante de América. El hombre que llegó a Florida como conquistador. Fue una expedición de verdad totalmente fracasada. ¿A quién se le ocurre ir con Pánfilo de Narváez? Le pasó lo que le pasó y acabaron pues muy pocos supervivientes, prisioneros, esclavos de los indios. Finalmente quedaron 4 y esos 4 inician una travesía desde Florida, desde el Atlántico al Pacífico, donde él se acaba por convertir en un gran chamán, pues de los indios Sioux, de los comanches, de los pueblos, de los apaches. Ese cuadro sitúa el precio de la victoria. Este es un puesto médico en la batalla improvisado. Este cuadro está en el Museo de Sanidad Militar y la idea era como la sensación que tenían que se encontraban cuando salían del frente a curarse. Los muertos apilados, los heridos, una amputación, o sea, las condiciones más deplorables, y esto sí que está documentado de cómo eran los médicos y el tipo de carromato que tenían con el que se movían en el frente. Montaban un puesto donde tenían los heridos, no solo para plasmar victorias, sino que detrás de las grandes victorias termina el dolor, aunque ganes. Vamos a un periodo que a mí me trae, que me gusta mucho, que son las guerras carlistas. El siglo XIX. Sí, es un poco carlista. Fue bastante carlistón, pero y este es Carrera. Este es Carrera cuando toma Morella, que Morella fue el centro de carlismo de Levante, era la capital de carlismo. De hecho, hay una estatua muy bonita de Carrera en la misma Morella, y aquí se ven un poco las tropas, están los lanceros de Tortosa, están los voluntarios, y lo que fue la batalla de Igueribe, o el siglo de Igueribe, fue de los momentos más duros, porque teníamos la mala costumbre de poner fuertes y posiciones sin agua. Eran montículos, ahí no había agua, y para traer el agua a las posiciones había que traerlas pues, con barrica. La posición estaba cercada con alambre y solo había un hueco. Claro, esta fue la última vez que pudieron llegar algunas mulas de agua a la posición de Igueribe, y era el momento final cuando están disparando los rifeños desde las colinas, y aquí cómo están llevando el agua. Era una patrulla, eran normalmente varios españoles y acompañados también afganos, que podía ser como la época de los regulares y entonces este es el cuadro de la patrulla.
En breve, yo creo que en 2 semanas ya lo tendré terminado. Es el momento en que Pizarro traza una línea y dice: los que quieran seguirme, que crucen la línea en la playa. Habían 100 y pico y solo atravesaron 13. Más o menos la proporción en España de lo que son los valientes, 13-14% de los... Y son los que atravesaron, y es el momento en que están atravesando, y otros están al fondo, pues, bueno. Yo tengo que entender el momento que, imagínate, en la playa llevas 2 años dando tumbos, y tienes el barco para volver a casa. Hay un sitio que se llama Tumbes. Así, pues, imagínate, y dices, oye, ¿qué se quiere quedar? Llevo 2 años, puedo volver a casa, pues había que tenerlos o muy desarraigado o un poco chaval. Pero he de confesar que he visto algo y se van a sorprender de una cosa. ¿Cómo era Pizarro? Ustedes siempre se han imaginado a Pizarro a caballo, ¿verdad? No. Pues Pizarro, Francisco de Pizarro, su hermano Hernando sí, los otros, no iba a caballo. Era un infante. Era un soldado de infantería y además bastante viejo. Estaba revisando la documentación para la 3ª novela de Julio César, pero estamos en Puy de Fou. Y aunque estaba mirando la historia de la Galia, que parece más la historia de Francia, en Puy de Fou, Toledo, hablamos de la historia de España. Y concretamente me han traído para que hable de cómo España es en gran medida la historia de la antigua Roma, el corazón de Roma. Y dices el día 6º antes de las calendas, que es el 1 de marzo, Sextus dies ante calendas. Añadían entonces un día y lo llamaban bis sextus, bisiesto. En cualquier pequeño detalle, nosotros llevamos a Roma. Roma, la forma en la que hablamos. Nuestras leyes, el derecho, es una evolución del derecho romano. Nuestro idioma, una evolución del latín. Y nuestra historia, una evolución de la historia de Roma. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos siglos? Que, de alguna forma, hemos hecho dejación de funciones a la hora de preocuparnos de nuestra historia. Cuando me refiero a otros, ha habido distintas culturas y civilizaciones dominantes, sobre todo en Occidente. Nosotros fuimos una de esas civilizaciones y Puy de Fou lo resalta y lo explica. No sin cierta habilidad, no sin mérito. Novelas como la de Lewis Wallace, Ben-Hur, novela como la de Howard Fast, Espartaco, ellos han sabido contarnos esta historia y han sabido contarlo de una forma muy entretenida. Pero volviendo a Hispania, ¿por qué es esta historia tan nuestra? Porque si empezamos con la expansión de Roma, el primer territorio que Roma conquistará más allá de islas, más allá de la península itálica, es Hispania. La batalla de Ilipa, la batalla de Paécula, la conquista por parte de Escipión el Africano de Carhadast, Cartago Nova, Cartagena. Porque, que sepan que para los romanos, hasta la conquista de Numancia, el calendario empezaba en marzo. En marzo, los nuevos cónsules entraban en el poder, formaban las tropas de los ejércitos consulares y allá para el verano partían si tenían que combatir en la frontera del norte. Hasta que llegó el momento en el que el Senado romano decidió tomarse la conquista de Numancia, que se transformaba ya en un símbolo de resistencia de la Celtiberia hispana. Decidió el Senado nombrar a su mejor general del momento, Escipión Emiliano, nieto por adopción de Escipión el Africano, que derrotó a Aníbal. Estas gentes que empezaron eso,
a llevar por las plazas. De hecho, ya lo llevaban. Cuando Berceo lo escribe, ya se nota que todo el mundo habla en eso y que esa es la voz del pueblo, que va de plaza en plaza, de feria en feria, de fiesta en fiesta, que va por pueblos, villas, castillos y llega incluso a las cortes. Los juglares no conocemos sus nombres, pero fíjense, conocemos sus versos. Es más, hoy mismo, y verán, les vamos a hacer una prueba, hoy mismo, y si yo les recito algo, seguro que lo han oído. Si son de zonas rurales, seguro. Miren, esto lo aprendí de mi abuelo, y es un romance de juglares. Se llama El de la loba parda. Estando yo en la michoza, limpiando la mi callada, a ver si les suena, vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada. Yo os daré la borrega de mi boca lobadada, sana y buena como estaba. Y dicen los perros, no queremos ya la borrega de tu boca lobadada. De tu piel una zamarra, de las orejas botines y de las tripas vihuelas para que canten las damas. Mi abuelo, a la lumbre, me contaba ese romance que había ido de abuelos a nietos desde el siglo XII. Y está en nuestro subconsciente. Y a lo mejor este no les ha sonado mucho, es muy rural, pero este seguro que sí. Sí por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Menos yo, triste y cuitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. Si no fuera una vecilla que me cantara al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. ¡Qué hermosísimo poema! Este sí que lo conoce mucha gente. Veo que están asintiendo. Claro que sí. Pues es otro de esos poemas, de esos cantares, de juglares, de allá, que seguimos manteniendo vivos. Y no sabemos sus nombres. Fueron anónimos la mayoría. Muchos de ellos es posible que no supieran ni leer ni escribir, seguro. Y sin embargo, sabían versificar, porque esto es algo que, aunque no se crean, se ha dado continuamente. Los juglares merecen un enorme respeto, porque fueron muchas cosas. Fueron no solo los padres, sino los difusores de esa lengua, y empezaron a escribirlas, y llegaron a constituir lo que es la piedra fundamental de la lengua castellana, del español. De lo que hablamos es el román paladino, más de 600 millones de seres humanos en el mundo. Así que un respeto. ¿Quiénes eran y cómo eran los juglares? Los juglares los había de muchas trazas y digamos, de diferente condición. Los más humildes, los que andaban por las plazas de los pueblos, los que eran, les llamaban los cazurros. Imagínense una tropilla de juglares, cuidado, con sus instrumentos. Lo han dicho hay uno, la vihuela, pero también el rabel de origen. Todos los instrumentos que hoy conocemos estaban ahí. La guitarra, el laúd, la bandurria, el rabel, algunos de origen musulmán, como ven, otros no, también de cuerda, pero también de viento o de percusión. Y no solo había juglares, había juglaresas. Luego se lo contaré al final, que iban en esas tropillas. Miren, no hace mucho tiempo, el siglo pasado, todavía por el 50, en aquellas ferias de ganado, a veces aparecían pues tropillas, más bien de saltimanquis, etcétera, porque todo eso se mezclaba. Y a lo mejor alguno también se acordará, algún ciego que recitaba las coplas de los ciegos. Eso tiene mucho que ver con ese mundo de juglares, es como residuo. Pero los juglares de entonces eran mucho más, porque eran los que iban de un sitio a otro, de una Edad Media que no nos han contado, de una Edad Media que, hombre, claro que había esas pestes, hambrunas, pero también había un día que a lo mejor hasta se comía bien, o un poco de fiesta, o un rico que de pronto se casaba y se sentía generoso. Y ya se dice, ¿saben aquel refrán de
de la panza viene la danza. Pues a lo mejor disfrutaban más esos tiempos que de alivio o de hartura, que en un momento determinado la alegría brotaba, bailaban, cantaban y recitaban esto. Y esos juglares iban trayendo de aquí y de allá y contaban las grandes gestas. Otro día a lo mejor me decido hablar de esto, de ese cuento que nos han contado, de que parece que nos tenemos una vez más que sentir una especie de, no sé, sí, lo diré, como de basura, de lo peor del mundo. No, no, no. Yo cuando estoy delante de la Catedral de Burgos o de esta de Toledo, estoy viendo ese mundo y ahí en esa plaza había juglares. Y en esos castillos había juglares. Y en esas cortes había juglares. Y ciudades como Toledo eran la envidia de toda Europa. Cuando aquí llegó un rey francés, se quedó absolutamente bizco. Un poco los bárbaros estaban en el norte. Estos juglares tienen además un elemento trascendental en lo que es la creación, como digo, de la propia lengua. ¿Por qué? Si en un momento determinado nosotros pensamos cuál es la piedra angular de la lengua castellana, y los descendientes de este serían reyes. Serían tan reyes que uno sería Sancho VI el sabio, Sancho VII el fuerte. Pero por el lado materno, por una hija de este primer rey descendiente de la hija de Rodrigo, dice, si tal cosa hicierais, yo este cuerpo, yo me echaré a los caminos y este mi cuerpo gentil entregaré. La perla peregrina, al ser un objeto tan extraordinario, siempre estaba en el centro del poder. Los reyes en aquella época, hay que decir que comían a la vista de todo el mundo, y aquello era un espectáculo, porque salía papilla por todos lados. Era un ser horrendo el pobre Carlos II, pero tenía su corazoncito y se enamoró locamente de la Elisa de Orleans. Y de repente viene aquí a la corte y le dicen que su única misión es procrear, que necesitaba un heredero como fuera. Pero él adoraba a su mujer que se llamaba Jules Cluny y que era hermana de Désirée, que si ustedes han leído la vida de Napoleón, sabrán que Napoleón también estuvo enamorado de esta señora que se llamaba Désirée. Probablemente el momento en que el Imperio Español alcanzaba su máxima extensión y su máximo esplendor. Estoy hablándoles del año 1580, en el que un monarca, del que todos ustedes han oído hablar, Felipe II, va a incorporar la corona de Portugal a la monarquía hispánica. Probablemente la imagen que ustedes tienen de Felipe II es la que dieron de él sus enemigos. Demonio negro del mediodía, así lo calificaron. Decían que vestía de negro como un elemento más del carácter siniestro del personaje, cuando en realidad vestía de negro porque era el color de moda. Ustedes saben que el negro siempre ha sido un color elegante. Pero es que en aquella época lo era más, porque los españoles, con tintes que habían venido del otro lado del Atlántico, habían conseguido que el negro tuviese brillantez. De tal manera que el negro, ese negro brillante, era el color de moda, que incluso lo vestían los embajadores españoles en las cortes europeas, y en las cortes europeas estaban pendientes de cómo iba vestido el embajador español. Pues bien, sus enemigos llegaron a utilizar el hecho de que Felipe II siempre vistiera de negro como un elemento más para trazar ese perfil negro del personaje. Hay un Felipe II que es padre. Padre, por ejemplo, de Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela, de sus dos hijas con Isabel de Valois, con su tercera esposa, a las que, por ejemplo, en alguna carta llega a preguntarles: ¿os habéis hecho el traje con la tela que os mandé? Un padre preocupado por cómo iban vestidas sus hijas. Ese es también el personaje. El personaje que tiene que tomar decisiones muy graves porque es el monarca más poderoso de su tiempo. Y como sus enemigos no podían vencerle en el campo de batalla porque los tercios de infantería española eran poco menos que invencibles,
y políticamente estaba respaldado por el enorme poder militar de esos tercios, buscaron ganar el relato, buscaron ganar la propaganda, buscaron ganar la imagen que dejarían de Felipe II para la posteridad. Tiene momentos oscuros, pero tiene momentos extraordinariamente brillantes. Que la incorporación de Portugal a la monarquía hispánica, no fue fácil. Había un frente jurídico, había un frente mítico, si ustedes quieren, y había un frente militar de las tropas que se ponen al lado del prior de Crato para oponerse a Felipe II. De tal manera que el monarca español se vio obligado a preparar un ejército para invadir Portugal, llegado el caso. Y ese ejército, curiosamente, se va a concentrar en Badajoz. Había que trasladar las tropas de la ribera sur a la ribera norte para poder marchar sobre Lisboa. Felipe II encomendó a uno de los grandes marinos de la época, uno de los grandes marinos de todas las épocas de la historia de España, don Álvaro de Bazán, al marqués de Santa Cruz, que preparara una flota y que estuviera allí para que los soldados de Alba pudiesen cruzar del sur al norte del estuario. Los cruzó, se enfrentaron a los portugueses en la batalla de Alcántara, vencieron de una manera clara, Lisboa cayó en sus manos y Portugal va a quedar incorporado a la monarquía hispana. Felipe II estuvo en Portugal 3 años y en Madrid había temor a tan largo tiempo como se encontraba Felipe II fuera de Madrid. Saben ustedes que Felipe II había convertido Madrid en la capital de España, pero muy poco antes, en 1561, es decir, hacía apenas 20 años. Y por Madrid corren rumores en los mentideros del Madrid de la época de que se puede trasladar la capital de la monarquía de Madrid a Lisboa. Eso para Madrid era un problema serio. Madrid había crecido ya de forma muy importante. Cuando Felipe II la convierte en capital tiene unos 15.000 habitantes. En este momento tiene ya en torno a 50.000, es decir, en 20 años ha triplicado su población. Y a final de siglo, del siglo XVI, tiene ya cerca de 100.000 habitantes. Cuando Felipe II regresa a Madrid, nuestros antepasados tenían conciencia clara de que eran la gente más poderosa de su tiempo. Mandaron acuñar una moneda, una medalla, con un lema en latín. Ese lema decía «Non sufficit orbis». El mundo no nos es suficiente. Se habían venido arriba, ¿eh? El mundo no les bastaba. Sabían que eran la monarquía más poderosa del mundo. Una historia ambientada en el reinado de Felipe II, el momento más glorioso probablemente del Imperio Español, dando una imagen de Felipe II que no encaja con la que sus enemigos dieron, enseñarles que incluso que vistiese de negro nada tenía que ver con ese carácter siniestro que se le ha querido dar al personaje, sino que era un color de moda elegante, importante, el que había en la época, y que de alguna manera reivindica un momento brillante de nuestra historia, como se hace en este parque, donde se pueden ver algunas de las escenas y de los momentos más brillantes de nuestro pasado, o con mayor atractivo de nuestro pasado. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Una especie que hay que podamos llamar típicamente europea es el azafrán, el que se cultiva, como saben, mucho en La Mancha. Pero todas las especias vienen de Oriente, de la especiería, le llamaban en la Edad Media. Ahora es fácil ir a un supermercado y encontramos especias sin ningún problema, no son tampoco caras, pero en la Edad Media y después de la Edad Media eran tan caras y tan apreciadas que a veces, cuando faltaba oro, no había todavía billetes, cuando faltaba oro, lo que hacía la gente era que se contaba, la pimienta se contaba como oro. Es decir, en las transacciones, a falta de oro, se usaba pimienta, especialísima especia.
las especias pueden llegar si le damos la vuelta a África. Nadie le había dado nunca la vuelta a África, o mejor dicho, se lo habían dado en una ocasión los navegantes fenicios, pero obviamente eso ya estaba olvidado. En Europa no se tenía conciencia de cómo era África. Entonces, los portugueses iniciaron el camino de darle la vuelta a África para llegar a la especiería. Pensaban en un principio que África sería un continente o una isla muy grande y más o menos redonda, ¿no? No tenían idea de la forma que tiene. Entonces empezaron a explorar las costas de África hasta el Cabo Bojador. En el Cabo Bojador se suponía que a partir de ahí los navegantes tenían graves dificultades, porque muchos habían ido y no habían vuelto, porque los vientos soplaban solo hacia abajo, eran naves de vela, en fin, que pensaban que había monstruos en el océano, pensaban que llegarían a una latitud tan calurosa que se iba a derretir el calafate de los barcos y se iban a hundir. En fin, había muchas leyendas sobre eso. Al mismo tiempo se plantea a la corte portuguesa, llega un señor, un navegante desconocido, que llega con un proyecto. Y el proyecto consiste en, él dice, hay una manera de llegar a la especiería más fácil que dándole la vuelta a África. Y esa manera es atravesando el océano. Entonces los cosmógrafos le dicen al rey, dice, no, este señor está completamente equivocado. Este señor cree que la Tierra es como del tamaño de una manzana o de un melón pequeñito, y en realidad es del tamaño de una sandía. Nadie puede cruzar el océano con un barco de vela. Por eso no se ha hecho nunca, porque nadie puede cruzarlo. Pero Colón insiste y al final le dice, mira, no se puede. Es decir, lo largan. Entonces Colón, con el mismo proyecto, ¿a dónde va? Va a la corte de Castilla. Exactamente con el mismo proyecto. A decirle a los reyes católicos que él se compromete a llegar a la especiería. Entonces este hombre le va a decir a los reyes católicos, yo os puedo llevar a la especiería sin tener que bajar por la costa de África, sino solo cruzando el océano, yo os llevo a la especiería. Los reyes católicos en ese momento estaban en la guerra de Granada, estaban muy entretenidos en la guerra de Granada, así es que en un principio no le hicieron mucho caso y él estuvo haciendo pasillo hasta que finalmente acaba la guerra de Granada, lo reciben y hacen una consulta con los cosmógrafos de la Universidad de Salamanca. ¿Esto que dice este señor es factible o no? Los cosmógrafos de la Universidad de Salamanca dicen no, este hombre está absolutamente equivocado. El océano es tan ancho que no se puede llegar con un barco sin hacer aguada. Imposible. Dicen lo mismo que habían dicho los portugueses. Y con toda la razón, por cierto. Las medidas de Colón estaban completamente equivocadas. Las que valen son las de los portugueses y las de los castellanos. Sin embargo, Colón insiste y finalmente tiene una reunión con la reina y le dice emporidad. Emporidad dicen los documentos. En secreto, confidencialmente, le dice que él sabe por dónde hay que ir hasta las costas de Asia y por dónde hay que volver, porque eso ya se ha hecho. La reina cree en él y mandan, como todos sabemos, las 3 carabelas famosas, de las cuales 2 eran carabelas y una era una nao un poco más grande, pero él sabía que ese trayecto se podía hacer. Y efectivamente, ese fue el trayecto que hizo. Bajó hasta la latitud de la Isla de Hierro y llegó a las Antillas,
Cuba y las islas que hay alrededor, las Antillas. Él creía, estaba convencido de que aquello era Japón. Claro, estaba completamente equivocado. El océano era mucho más ancho de lo que él calculaba, como habían dicho. Lo que pasa es que lo que nadie sabía es que por medio estaba América. América que coge prácticamente de polo a polo. Eso, como se desconocía la existencia de América, obviamente él, incluso en su error, estaba en lo cierto. Entonces existía un gran comercio de esclavos en Europa. La reina Isabel le dice radicalmente no. Son súbditos de Castilla, con los mismos derechos de los súbditos de Castilla, porque el tratado que había con el Papa era que el mundo se repartía entre Portugal y Castilla a condición de que colonizaran y cristianizaran a la gente que fueran encontrando. Esa era la condición. ¿En qué consiste el secreto de Colón? El secreto de Colón consiste en que él sabe que a 750 leguas de la isla de Hierro existe tierra que él creía que era Asia, ya hemos visto que no, estaba equivocado, era América. Pero obviamente, ¿de dónde le había venido a él ese secreto? Pues ese secreto, existen varias tesis. Una de ellas nos habla del prenauta. Antes de Colón alguien fue a América y por eso había venido, y ese alguien había quedado como náufrago en la isla de Porto Santo, y Colón, que estaba casado con la hija del gobernador de Porto Santo, paseando por la playa se encontró el náufrago, se lo llevó a su casa, lo cuidó, y el náufrago, que murió a los pocos días, le dijo a Colón su secreto: por dónde hay que ir para llegar a una tierra donde se hace aguada y por lo tanto es posible atravesar el océano. Esa es una de las teorías que hay. El segundo enigma de Colón: ¿dónde nació Colón? Hay unos cuantos gallegos que creen que nació en Galicia, catalanes creen que nació en Cataluña, otros creen que no, que nació en ninguno de esos sitios, pero que era judío y español, otros que era portugués, otros que era francés, y finalmente otros, que son los que llevan razón, que era italiano de Génova. A Colón no le interesaba que se divulgara que era de una familia muy pobre, era un hombre muy ambicioso. Él quería ser noble, pero de la gran nobleza castellana, y quería ser inmensamente rico, según los términos del tratado que había hecho. Entonces, él quería ocultar los orígenes de la familia. La familia era más bien pobre, eran tejedores y taberneros a tiempo parcial en Génova. Mussolini metió a la mitad de los notarios a investigar los archivos de Génova hasta que se encontró que efectivamente la traza de la familia. Así que muchas vueltas no se le puede dar. Era Génova. Isabel nunca tenía que haber sido reina de Castilla, no era la elegida, no estaba la primera línea sucesoria ni de lejos. Isabel siempre tuvo muy claras las cosas, ¿no? Y supo esperar el momento, supo tener la visión a largo plazo, ¿no? Que es, yo creo que algo que tienen que tener los grandes gobernantes, ¿no? No una mirada cortoplacista, sino pensar a largo plazo, saber planificar, ¿no? Y saber esperar el momento. A lo largo de su vida tiene grandes momentos, pero yo creo que uno fundamental es su boda, ¿no? Isabel, pónganse ustedes en contexto, estamos a la mitad del siglo XV. Isabel se casará con quien ella elija. Parecía imposible que Castilla y Aragón se unieran nunca. Era más fácil unir Castilla con Portugal, o más factible, que con Aragón, por muchas razones, ¿no? Pero ellos deciden que no, que esa es la unión importante, ¿no? Y será el germen de lo que es
lo que es España. Y reciben la noticia de que ha muerto el rey. Esto en la Edad Media es una crisis, sea el reino que sea. Pero siendo Castilla y en esas circunstancias todavía es una crisis más profunda. Y nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer. Los que están con Isabel dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Isabel es la única que lo tiene claro. ¿Cómo que qué hacemos? Yo mañana me corono reina de Castilla. Dicen, bueno, Isabel, pero es que Fernando, tu marido, estamos en el siglo XV, tu marido no está. Fernando en ese momento está en Cataluña luchando contra los franceses. Tu marido no está y además no puede venir, está en guerra. Dicen, no, pero es que la que se va a coronar reina de Castilla soy yo. Isabel se corona sin su marido, siglo XV. Hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Para valorar la importancia del hecho y la trascendencia que tiene, ¿no? Cuando ella nace, Castilla y Aragón son potencias de segundo nivel. Son reinos, y Portugal también, reinos del sur de Europa, poco poblados, y que nunca habían intervenido realmente en las decisiones importantes, ¿no? Porque el reino importante, la superpotencia de la época, es Francia. Francia, no hay nadie que le pueda hacer frente, ni siquiera Aragón con Castilla unidos podían hacerle frente a Francia, directamente, ya está la clave, ¿no? Los reyes católicos deciden que lo que van a hacer es aislar a Francia, rodearla, si prefieren ustedes. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con aliados. ¿Y cómo afianzamos esas alianzas? ¿Cómo conseguimos esos aliados y que además sepamos que no nos van a traicionar? Con nuestros hijos, con sus matrimonios, todos los territorios que van rodeando a Francia. Esto es uno de los grandes planes o el gran proyecto de los reyes católicos y de Isabel. Aislar a Francia para dominarla, para dominar Europa, ¿no? Para poder hacerle frente. De esa primera generación de los hijos de los reyes católicos e Isabel sobre todo, no consiguen heredar los frutos de ese plan maestro. Pero ustedes saben que el nieto de Isabel, Carlos, no solo terminará siendo rey de España, sino que va a ser emperador. Y Felipe II va a dominar el mundo. O sea, cuando un plan está tan perfectamente construido, tan perfectamente asentado, aunque todo te venga en contra, como les viene con sus hijos, los nietos y los bisnietos de los reyes católicos heredarán el fruto de su trabajo. Pero la realidad es que ella apoya el proyecto, ella apoya a Cristóbal Colón. Hay que tener en cuenta que es una reina, ¿cómo podríamos decir? Es una reina aventurera, es una reina que se la juega al final. Se había jugado a lo largo de su vida en muchas ocasiones, ¿no? Entonces con Cristóbal Colón es otra más, ¿no? Dice, ¿por qué no lo vamos a intentar? Tenemos la suerte en España de que tenemos quizás a los mejores reyes que hemos tenido en nuestra historia. Y digo reyes, aunque yo les estaba hablando de Isabel, porque es un caso único en la historia que se nombre a los reyes en plural. Ustedes busquen a los grandes monarcas de otros reinos, de Inglaterra, Francia, y siempre se nombra a un rey. Puede ser un hombre, una mujer, pero siempre es un rey. Pero cuando se nombra a los reyes en otro estado, solo ocurre con los reyes católicos. Solo ocurre con los reyes católicos. Isabel y Fernando, que en el fondo eran muy distintos también entre ellos, y sus coronas tenían intereses distintos. La corona de Aragón muy centrada en el Mediterráneo, la corona castellana cada vez más centrada en el Atlántico, pero son complementarios, ¿no? Saben entenderse, saben apoyarse y sobre todo mejorarse. Cuando nace Isabel, Castilla acaba de salir de la peste, económicamente no está bien, ha tenido una guerra civil terrible, la nobleza tiene demasiado poder, pero es que Fernando no está mucho mejor en Aragón. En Aragón ha habido un cambio de dinastía muy complicado en el compromiso de Caspe, su padre también es muy complejo, tienen problemas en Italia constantemente. Entonces realmente es una situación cuando nacen los reyes católicos en la que no son reinos que parezca que van a destacar, y pasado su reinado ha cambiado por completo, ¿no? el contexto. De repente ha nacido una nueva potencia en el sur de Europa que va a marcar el rumbo de la historia mundial, al menos
durante los 2 posibles siglos, si no 3. Pero hacer un viaje en la máquina del tiempo, de esta gigantesca máquina del tiempo que es Puy du Fou, pues es algo incomparable, es un auténtico privilegio. Me topé con ella, Urraca Alfonsez, reina de León, emperatriz de España. Y digo reina de León, emperatriz de España, porque así firmaba ella sus documentos. Aparece con cetro y corona, es decir, con los símbolos de la realeza. Y es que Urraca, esta mujer, la reina Urraca, fue la primera reina de pleno derecho que hubo, no solo en España, no solo en León, sino en toda Europa y, por lo tanto, en todo el Occidente. ¿Quién era Urraca? Urraca fue durante mucho tiempo la única hija de Alfonso VI y, en consecuencia, su heredera. Esto significa que fue educada para reinar. Le enseñaron artes militares, artes ecuestres, le enseñaron además otras artes que solían enseñar a las hijas de la realeza, a leer, a escribir, gramática, retórica, etcétera, etcétera, pero a ella la educaron para reinar. Su tutor fue el gran conde Ansúrez, uno de los grandes personajes de nuestra historia medieval. A los 12 años la casaron con el conde Raimundo de Borgoña. Cuando estamos unidos, somos fuertes. Cuando estamos divididos, somos débiles. Cuando nos fragmentamos, somos débiles. Y esto ocurría tanto en la España cristiana como en la España musulmana, exactamente en igual medida. Alfonso VI aprovechó la debilidad de las taifas musulmanas para avanzar la frontera hasta el Tajo y reconquistó Toledo. Y la reconquista de Toledo, la ciudad en la que estamos, fue tan traumática para el mundo musulmán que atrajo el interés del imperio almorávide, el imperio terrible, imperio africano almorávide. Cruzaron el estrecho, esos guerreros del desierto, entraron en la península y arrasaron primero con las taifas musulmanas y después con la cristiandad. Cuando Urraca se dispone a heredar el trono, se han producido las derrotas de Falacas, de Uclés, donde muere su pequeño hermano o medio hermano, hijo de su padre y de una cautiva musulmana, y con él mueren 5 condes de Castilla intentando protegerlo en vano. Es decir, que el reino que se dispone a heredar Urraca es un reino devastado por la guerra, devastado por la irrupción musulmana y amenazado de desaparición. Únicamente Toledo resiste, esta Toledo, resiste al amparo de sus formidables murallas y se convierte, como les decía, en la torre albarrana de Castilla y del reino de León. Esa era la influencia bajo la cual había crecido Urraca. Era tributaria del matriarcado Astur, que es algo absolutamente fascinante. Somos hijos de Roma, estoy segura de que el otro día cuando estuvo aquí Santiago Posteguillo se lo dijo, somos hijos de Roma, pero no solo de Roma. En España tuvo una enorme influencia, sobre todo a lo largo de la Edad Media, el matriarcado Astur. Somos hijos también de Asturias y del matriarcado Astur que se produjo en toda la cornisa cantábrica, el matriarcado celta. Las mujeres hispanas, las mujeres altomedievales y medievales, tenían mucho poder, eran transmisoras de derechos, de legitimidad. Las mujeres astures, por ejemplo, buscaban esposa a sus hermanos y no al revés. Las mujeres astures transmitían la legitimidad del linaje. Esto es lo que pagó, el tributo que pagó por ser una mujer singular, por ser una mujer extraordinaria, por ser una mujer temeraria, que fue el apodo con el que le castigó la historiografía, con el que le castigaron las crónicas. Temeraria no, ella fue valiente, ella fue defensora de sus derechos. Ella hizo lo que habría hecho cualquier hombre en su lugar, es decir, ejercer el poder que le pertenecía. Y es que Urraca fue una mujer extraordinariamente moderna, extraordinariamente contemporánea en muchos aspectos, sin dejar de ser, por supuesto, una reina absolutamente medieval, con todo lo que ello implica, ¿no? ¿Por qué digo que Urraca fue una mujer moderna? Pues para empezar, por este sentido que tenía del poder. Urraca fue educada para gobernar, Urraca se sentía reina y nunca se sintió menos reina por el hecho de ser mujer. Realmente no, es un personaje muy desconocido, sin el cual no habríamos tenido Isabel, sin el cual la historia de España habría sido distinta, porque ella abrió muchas puertas, ella abrió unos caminos que estaban absolutamente cerrados y lo pagó a un precio altísimo y lo sigue pagando. Y espero que hayan disfrutado, como yo, de este viaje en la máquina del tiempo a este remoto siglo XII, donde empezaron tantas cosas y al que las mujeres españolas de hoy debemos tanto. Muchas gracias.